Un saludo a todos, soy David Bell, profesor del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Con este vídeo pretendo explicar de forma relativamente sencilla las características fundamentales del método de los elementos finitos, el método numérico más generalizado en la actualidad para resolver de forma aproximada problemas complejos en múltiples campos de la ingeniería. El vídeo se divide en tres partes. En la primera se intenta realizar una descripción cualitativa de en qué consiste el método de los elementos finitos para una audiencia genérica, aunque familiarizada con algunos conceptos ingenieriles básicos. En la segunda se muestra a modo de ejemplo la formulación de un problema unidimensional muy sencillo, si bien para seguirla adecuadamente es necesario conocer algunos conceptos básicos de resistencia de materiales. Por último, en la tercera parte se hace un análisis algo más detallado de las técnicas computacionales empleadas. Los campos de la ingeniería a los que se aplica el método de los elementos finitos incluyen desde los problemas de transferencia de calor, por ejemplo en las aletas de refrigeración del cilindro de un motor térmico, hasta los análisis de campos eléctricos y magnéticos, como en el caso de las emisiones electromagnéticas de líneas de transporte eléctrico de alta tensión, pasando por el estudio del flujo de un fluido alrededor de un obstáculo o todo tipo de problemas de resistencia de materiales estructurales, tanto estáticos como dinámicos, ya sea el cálculo de las tensiones en la unión entre una viga y un pilar, la obtención de los modos de vibración de un edificio que puede estar sometido a cargas de viento o sísmica, o la determinación de la carga que produce el pandeo del larguero de un puente. No obstante, en el resto del vídeo me centraré en los problemas de mecánica de sólidos deformables, puesto que son la aplicación más frecuente del método de los elementos finitos, y más concretamente en los problemas estáticos, cuya mayor simplicidad permitirá una mejor comprensión de los fundamentos del método. En todos los casos mencionados, las ecuaciones matemáticas que describen los modelos físicos constituyen sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, que junto con las condiciones iniciales y de contorno de cada uno dan lugar a problemas diferenciales de valores en el contorno. En los casos más simples, estos problemas tienen solución analítica, pero cuando la geometría es compleja, esta solución no existe. El método de los elementos finitos transforma el problema diferencial en otro algebraico, caracterizado por un sistema de ecuaciones lineales que siempre se puede resolver para obtener una solución aproximada del problema. El que la solución sea aproximada no quiere decir que sea incorrecta, puesto que su precisión se puede mejorar lo que sea necesario a costa de aumentar el número de ecuaciones del problema algebraico y con él el coste computacional del proceso. El análisis de cualquier sistema o proceso físico, como por ejemplo un ensayo de flexión de una probeta de un material elástico, lineal, homogéneo e isótropo, requiere, en primer lugar, hacer una idealización matemática del mismo para obtener un modelo continuo que se caracteriza por una ecuación o un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Este modelo continuo puede ser más simple o más sofisticado. Para estudiar el ensayo de flexión se puede utilizar el modelo que proporciona la teoría de flexión de vigas de Navier, en el que la única variable independiente que se considera es la deflexión vertical de la probeta, pudiéndose calcular a partir de ella el giro de la sección o los esfuerzos a lo largo de la barra. También se puede optar por un modelo de tensión plana, en el que las incógnitas fundamentales son los desplazamientos horizontal y vertical de cada punto de la probeta, obteniéndose posteriormente las deformaciones y las tensiones en el material. O incluso se podría utilizar un modelo tridimensional todavía más complejo. Si el problema es demasiado complicado como para poder resolver el sistema de ecuaciones en derivadas parciales que lo caracteriza, lo que sucede en muchas ocasiones, se puede construir un modelo discreto, llevando a cabo lo que se suele denominar una discretización del problema. De esta forma, en vez de estudiarse de forma continua todo el sistema que se quiere analizar, se divide el dominio del problema en una serie de pequeños elementos conectados entre sí por unos puntos que se denominan nodos, y se plantea el equilibrio de cada uno de estos elementos con los que lo rodean. Al conjunto de elementos finitos en que se divide el dominio se le suele denominar malla. De esta forma se divide un problema muy complejo en un gran número de problemas sencillos, y al hacerlo el problema diferencial se transforma en uno algebraico, consistente en un sistema de ecuaciones lineales que siempre tiene solución, cuyas incógnitas son los desplazamientos de los nodos. En problemas que involucren vigas, placas o láminas, además de los desplazamientos propiamente dichos, traslaciones en los tres ejes del espacio, también son relevantes los giros del elemento alrededor de los ejes en cada nodo, por lo que en estos casos se suele hablar de desplazamientos generalizados, o de forma todavía más general, de grados de libertad. El sistema de ecuaciones lineales se caracteriza por una matriz de rigidez K que contiene los coeficientes que multiplican a las variables del sistema, las cuales se agrupan en un vector de grados de libertad U y un vector de términos independientes F, que son las fuerzas que actúan sobre los nodos del modelo discreto.
Para poder hacer esto es necesario concentrar las propiedades continuas que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del sólido deformable, de manera que las acciones del exterior o la masa, en el caso de un problema dinámico, se concentren en los nodos, mientras que las características de rigidez del material se encuentren en el interior de los elementos. Así, el sólido quedaría descompuesto en una serie de pequeñas masas situadas en los nodos que se moverían bajo la acción de las fuerzas externas y estarían conectadas entre sí por una multitud de resortes, cuyas rigideces vendrían dadas por los coeficientes de la matriz de rigidez del sistema. Los elementos en los que se divide el dominio del problema al discretizarlos pueden ser muy distintos. En el modelo tridimensional de la probeta sometida a flexión se han utilizado elementos hexaédricos, pero también se habría podido optar por utilizar tetraedros o prismas. Los tetraedros son adecuados para modelar geometrías complejas, pero los hexaedros suelen dar resultados más precisos, mientras que los prismas tienen unas características intermedias. Si se hubiese partido del modelo teórico de tensión plana, la malla se hubiera construido con elementos triangulares o cuadriláteros, siendo de nuevo más sencillo reproducir una geometría complicada con triángulos, pero consiguiendo mejores resultados con los cuadriláteros. Todos estos elementos realizan una aproximación lineal del problema, al tener nodos únicamente en sus vértices, pero se pueden utilizar también elementos con aproximación cuadrática, que también tienen nodos en el centro de los lados y consiguen mejores resultados en problemas en los que haya flexión, aunque no necesariamente si no la hay. Por último, si se hubiera idealizado el problema con el modelo de flexión de vigas de Navier, también se podrían haber utilizado elementos unidimensionales para construir el modelo discreto. En este caso, se debería haber utilizado elementos viga, que pueden resistir tanto esfuerzos axiles como cortantes y de flexión. Pero en otro tipo de problemas se podría haber utilizado elementos que únicamente transmitan esfuerzo axil, como por ejemplo en el análisis de una estructura articulada. Cada uno de estos elementos, y muchos otros que podrían citarse, tiene una formulación diferente y resulta adecuado en determinados casos, en función del tipo de problema que se deba discretizar, de la precisión que se necesite y de la capacidad de cálculo de la que se disponga.